Hola, muy buen día a todos. Creo que ya están. Perfecto. Listo, Manuel, en cuanto quieras ya estamos en vivo. Perfecto. Muy buenos días a todos. Gracias por unirse a nuestro seminario de la importancia del due diligence en un proceso de expansión. Nos da el gusto a todos los miembros y socios y asociados del equipo de Russell Bedford, de Sudamérica y de toda Iberoamérica. Les damos la cordial bienvenida y bueno, en principio la idea de este webinar es platicar de aspectos financieros y contables que, derivado de nuestra experiencia en la realización de este tipo de trabajo, resulta importante para nosotros compartir con ustedes y que con todo gusto estaremos atentos para que durante la sesión, si tuvieran alguna reunión, alguna duda o alguna inquietud relacionada con los temas que se estén tratando, con todo gusto lo pudieran compartir con todos nuestros panelistas. Para el seminario del día de hoy, tenemos preparado un grupo de expertos de diferentes nacionalidades y con diferentes especialidades, ¿no? ¿Cómo nos organizamos para efectos de poder transmitir y organizar este seminario? En primera instancia, la duración será de 1 hora 30 minutos para el conocimiento de todos. En una primera participación o fase estará nuestro comité de FAS, representado por un socio del área de FAS, en torno a 30 minutos hablando de aspectos generales del due diligence. En una segunda etapa, tenemos como invitados especiales a, aparte de nuestros expertos y alianzas en temas de valoración o evaluación de negocios y de activos intangibles, por lo cual abordaremos temas relacionados con este tópico. Y por último, como parte de nuestra experiencia en este tipo de transacciones o de operaciones, nosotros también hemos invitado a parte de nuestro equipo del comité de IFRS a nivel LATAM, que particularmente nos apoya y nos ayudamos en todo este tipo de transacciones para revisar aspectos contables derivados de la adquisición de negocios o bien derivados de la adquisición de un activo, ¿no? Según lo esté normado en la regla. Y ahí pues revisaremos algunos aspectos generales relacionados con los efectos. Los invitamos a través del chat durante la sesión o bien cuando esta haya concluido a compartir con nosotros pues, sus dudas o inquietudes. Nuestros expertos estarán revisando y con oportunidad enviaremos o contestaremos las dudas que surjan durante la presentación. Sin más preámbulo, me gustaría presentar inicialmente a nuestro grupo de panelistas. Mi nombre es Manuel Romero, soy socio de Russell Bedford México, parte de auditoría y consultoría. Nos acompaña para esta sesión nuestro socio de España, Javier Consejo, quien tiene amplia experiencia en el ámbito de la asesoría financiera en diferentes apartados, incluyendo due diligence, además de reestructuras financieras y otro tipo de asesoría financiera. Antonio Parra y Hugo García, quienes son expertos en el tema de valoración, particularmente negocios intangibles, incluyendo algunos apartados de infraestructura. Y por último, nuestro socio de Ecuador y nuestra asociada de Chile, Irma Pulgar y Roberto Gallardo, quienes tienen bastante experiencia en tratamientos contables derivados de adquisición de negocios y los efectos que pueden derivar de este tipo de operaciones. Sin más preámbulos, vamos a iniciar entonces con el primer apartado, denominado Due Diligence. Nuestro socio de España, Javier Consejo, nos hablará un poquito de diferentes aspectos, ¿no? ¿Cuál es la duda general que surge cuando normalmente tenemos estas transacciones? En primera instancia, el due diligence forma parte de un todo que es un proceso, ¿no? Normalmente que se sigue en un proceso de fusiones y adquisiciones. No necesariamente puede ser para esa índole, sino que tiene diferentes aristas. Vamos a hablar en términos generales del propósito y la importancia, los enfoques que existen en general en términos de este tipo de trabajos, desde el punto de vista del comprador, desde el punto de vista del vendedor, y sobre todo la importancia y aspectos fundamentales que consideramos durante la realización de este trabajo para todos y cada uno de nuestros clientes, ¿no? Como bien saben ustedes, derivado del crecimiento
inorgánico que muchas instituciones tienen, ya sea a nivel local o doméstico, o bien a nivel internacional, existe una necesidad imperante de ampliar el mercado, ya sea por temas comerciales, incluso por algunos factores internos o externos, no particularmente en manos de la administración de las entidades, ¿no? Entonces, existen algunos factores externos como son regulatorios, algún tema de segregación de riesgos o algún tema de expansión o penetración en el mercado, que orillan a que las empresas a nivel global estén teniendo importantes transacciones relacionadas con fusiones y adquisiciones, ¿no? Particularmente en toda Latinoamérica estamos experimentando, posterior a la pandemia, un episodio en donde mucho capital, tanto de Europa como de Asia, está migrando hacia el continente en diferentes localidades, buscando una manera sencilla, una manera ligera de poder ingresar y evidentemente poder realizar negocios en este tipo de países. En nuestra experiencia en términos generales y con esta oportunidad que tenemos con la virtualidad, nosotros trabajamos en colaboración, distintas oficinas, miembros de la red de Russell Bedford, en realizar este tipo de trabajos en colaboración desde diferentes oficinas y con el propósito fundamental de asegurar la objetividad y obviamente la calidad en este tipo de trabajo, ¿no? En términos generales, un ciclo de fusiones y adquisiciones que incluye, pues es parte de una estrategia comercial, como bien lo comentaba. Normalmente hay una oferta inicial, una carta de intenciones, donde con cierta información entre el comprador y el vendedor se analiza pues una posible oferta inicial. La tercer paso es el due diligence y ahí nos enfocaremos en esta sesión, ¿no? Y algunos ajustes derivados de esto. Posteriormente viene un proceso de negociación y de cierre una vez que se han identificado los resultados y obtenido ciertas conclusiones sobre el trabajo. Y por último viene un proceso de integración y homologación, ¿no? Entonces, Javi, muchas gracias por acompañarnos. Te cedo la palabra y bueno, seguimos atentos para cualquier duda que tuvieran. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por la presentación. Buenos días a todos, a la mayoría, yo creo, y buenas tardes si hay algún compañero mío que esté aquí en España conectado. Como comentaba Manuel, soy Javier Concejo, soy socio de Financial Advisory de la oficina de Madrid, en España, y vamos a hablar hoy durante 20 minutos aproximadamente sobre el tema de la due diligence, ¿no? Y lo primero que quería hacer es una introducción para aquellos un poco que no sepáis lo que es una due diligence o que no hayáis tenido la oportunidad de embarcaros todavía en ninguna, que básicamente una due diligence pues es una investigación, ¿no? Un análisis detallado que se lleva a cabo antes de hacer una adquisición, una inversión relevante o una transacción comercial significativa, ¿no? Lo que se suele hacer en una due diligence es básicamente se evalúa la situación de una empresa objetivo para identificar posibles riesgos y, por tanto, de este proceso es muy común que se suele analizar gran cantidad de documentos, como pueden ser estados financieros, contratos, documentos de clientes y proveedores, registros, etcétera, ¿no? Y también pues, puede incluir un proceso de entrevistar a empleados y a otras partes interesadas, y con todo esto lo que se pretende obtener es una visión o una comprensión global de la empresa sobre la que se va a hacer esta adquisición o esta inversión, ¿no? En cuanto a los tipos de due diligence, sí es cierto que puede haber muchos. Nosotros normalmente a nuestros clientes aquí en España solemos ofrecerles fundamentalmente la financiera, pero fundamentalmente el paquete puede ser financiera, fiscal, laboral y legal, ¿no? Esas cuatro serían como las más estándar, pero puede haber otras, ¿no? Como pueden ser comercial, inmobiliaria, técnica, de ESG, que últimamente la verdad es que se está demandando muchísimo. Y estas due diligence pues, pueden ser tanto de compra o de venta o como veremos posteriormente, ¿no? En cuanto a los beneficios que tiene realizar una due diligence, pues hemos destacado 5, aunque pueden ser muchas. De todas formas, las 5 principales, por decirlo de alguna manera, la primera es que es una evaluación objetiva, ¿no? Realmente lo que se pretende dar es una evaluación detallada de la situación financiera, fiscal, laboral, legal, en concreto de la tipología de due diligence, de una empresa para contar un poco cuál es la situación objetiva de lo que hay, ¿no? Y a partir de esa información, pues los compradores o los inversores toman las decisiones que consideren adecuadas, ¿no? El objetivo de la due diligence pues, es identificar riesgos. Esto al final es de gran ayuda pues, para la compañía o el inversor que va a realizar esta inversión, que sepa un poco los riesgos que hay asociados a ella, ¿no? En tercer lugar, pues mejoran la transparencia. Porque al final se mejora la transparencia y la comunicación entre las partes involucradas,
para que luego no haya conflictos o malentendidos, sino decir, oye, aquí había unos datos que se han analizado y en base a eso se han tomado unas decisiones, ¿no? Que está ligado con el punto número 4. Al estar basado en datos, pues los términos de una transacción se pueden desarrollar planes de acción para llevarlos a cabo, ¿no? Y por último, indicábamos un poco, que yo creo que es un tema importante, que es aumenta la confianza, ¿no? Al final, cuando se hace una due diligence, tanto comprador como vendedor, pues saben un poco la información que hay, se ofrece información y datos objetivos que al final pues te da un poco, te hace una composición de lugar de lo que vas a invertir, y comprador y vendedor están al tanto, ¿no? Si pasamos a la diapositiva siguiente, aquí básicamente, hablando un poco de generalidades, las principales características que tiene una due diligence, primero, pues que se hace con respecto a procedimientos de auditoría, ¿no? En segundo lugar, no se emite una opinión. Realmente nosotros, como decía antes, es una evaluación objetiva en la que te muestro una foto de la situación de la compañía en la que vas a hacer la adquisición o inversión, ¿no? Al final se utilizan procedimientos altamente analíticos y el objetivo, como decía antes, es realizar hallazgos y hacer observaciones de las cosas que hay, y a partir de ahí compradores o inversores toman las decisiones que consideren oportunas. Y pues hoy al final es muy común que en la due diligence, que al final está muy basada en la auditoría, se hagan ciertos procedimientos, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, pues un análisis del corte de operaciones de final de año, pues para ver que todos los ingresos y que todos los gastos o costos se han incluido correctamente en el ejercicio correspondiente. También es posible que se haga pues un muestreo de facturas, pues para chequear y comprobar que realmente los números que se indican en las cuentas pues son los correctos, etcétera, ¿no? Es decir, que se basa mucho en procedimientos de auditoría para hacer un proceso de due diligence, ¿no? En la diapositiva siguiente, que lo comentaba antes un poco de pasada, pues hay diferentes tipos de due diligence, ¿no? El más común, o el que nosotros nos encontramos con más asiduidad, es las due diligence de compra, ¿no? Esto es un comprador, un inversor que quiere hacer una inversión, una adquisición en otra empresa, y por tanto es el que toma un poco los mandos un poco de la operación y contrata a los asesores, etcétera, para hacer esta evaluación objetiva de la empresa o del target sobre el que va a hacer esta inversión. Puede haber también en este caso due diligence de venta, que es justamente el proceso contrario. Servicios de carve-out, pues esto al final suelen ser procesos un poco más complejos, porque no se compra realmente toda la compañía en concreto, sino que solamente se compra una parte de ellas, ¿no? Una unidad productiva, una línea de negocio. Entonces, sobre esta inversión es preciso realizar primero una división, separar esta parte que va a ser vendida, que va a ser comprada, para que se haga esa due diligence concretamente de esa parte, ¿no? No sobre todo el grueso de la compañía, ¿no? Y por tanto, y luego por último, una due diligence del vendedor o vendor due diligence, que es básicamente pues preparar a una compañía para su venta, ¿no? Es decir, hacer un proceso de decir, oye, quiero vender mi compañía, voy a prepararla, hago una vendor due diligence yo por mi parte, para luego presentar a posibles compradores para ver si hay alguno que está interesado en invertir en la mía, ¿no? O actuando como asesor, ¿no? Participantes de una due diligence, bueno, pues pueden ser numerosos, la verdad, en muchos casos, ¿no? Pero aquí hemos diferenciado, pues, oye, la parte del vendedor y la parte del comprador, ¿no? De la parte del vendedor, pues, bueno, principalmente los accionistas o la gerencia, ¿no? El management de la compañía que va a ser vendida. Y puede haber también, pues, asesores externos, ¿no? Banqueros de inversión, que al final, pues, estos muchas veces facilitan el trabajo, ya que preparan un poco a la compañía para la transacción, ordenan esta información, que muchas veces pues, es muy útil y se ahorra mucho tiempo, controla un poco el proceso de venta y los tiempos y la información un poco que es suministrada a la otra parte, porque hay muchas veces que hay información muy confidencial y que el vendedor prefiere no compartir mejor en cierto momento de la negociación, pues porque es bastante sensible para ellos y prefiere no compartirla. Pues aquí los asesores también se encargan un poco de controlar esta parte. Que estos asesores también, pues, oye, coordinan un poco las reuniones que pueda haber de Q&As, de aclaración de dudas, un poco más de entendimiento del negocio, de la operativa de la empresa, y puede haber otros asesores externos por parte del vendedor, como pues, pueden ser abogados o fiscalistas, etcétera, ¿no? Por parte del comprador, pues bueno, aquí al final suele ser realmente
En nuestro caso nos encontramos mucho con fondos de capital privado, entonces es el propio equipo financiero de capital privado el que lleva un poco las riendas, ¿no?, de la adquisición, o el comprador estratégico en este caso, y puede haber otros asesores externos en la compra, ¿no?, como pueden ser, oye, contadores o auditores, que son al final los responsables del due diligence contable. En este caso seríamos un poco nosotros, ¿no?, más enfocados en lo que comentaba antes, pues aquí iríamos un poco encabezados nosotros. Puede haber abogados que al final se pueden encargar de hacer la due diligence legal y del Share Purchase Agreement, del SPA. Pues puede haber otros expertos que pueden hacer otro tipo de due diligence ambiental, de ESG, etcétera. Y luego, pues bueno, puede haber gente involucrada, como pueden ser los bancos, que son los que van a financiar la operación de compra y, por tanto, quieren estar un poco interesados y tener un poco la información para ellos internamente en sus propios comités poder defender esta inversión que va a realizar el comprador, ¿no? Es importante una due diligence porque, bueno, como comentábamos antes, la idea es identificar riesgos, ¿no? Entonces, puede haber casos en los que se identifiquen temas que pueda llevar al comprador a, oye, yo me retiro de la transacción. Esto no es lo que yo esperaba, me he encontrado con algo que no me ha gustado y, por tanto, prefiero no hacer nada y, por tanto, me voy. De un análisis de una due diligence, pues, oye, puede darse la situación de que los resultados o los ajustes al EBITDA, por ejemplo, que luego comentaremos, sean tan numerosos que el EBITDA sea más bajo y, por tanto, hagan reducir mi oferta, o al contrario, que sirvan para incrementar mi oferta, ¿no? O buscar protecciones contractuales, que todo eso pues te lo puedes blindar en el Share Purchase Agreement que se firmará entre las partes, o cambiar un poco el plan de la posadquisición. Por eso es un poco importante, porque de no hacer esta due diligence, tú puedes hacer esta inversión o esta adquisición y posteriormente encontrarte, una vez ya habiendo hecho, que hay cosas que no te gustan o que no contabas con ella y que puede tener un impacto muy significativo en la valoración que tú habías hecho previamente, ¿no? Metiéndonos ya un poquito más en concreto en la due diligence financiera, que es, como os comentaba antes, es uno de los tipos de due diligence que nosotros más solemos desarrollar. El objetivo de la due diligence financiera básicamente es el analizar los estados financieros, ¿no? Aquí básicamente el objetivo es analizar los datos de la compañía, que es objeto de análisis o de inversión, para poder obtener la información necesaria y concluir sobre temas claves y, sobre todo, identificación de riesgos, ¿no? Cuando se hace una due diligence financiera, lo fundamental es analizar la cuenta de resultados o cuenta de pérdidas y ganancias, el balance de situación y el flujo de caja de cash flow, ¿no? Y a partir de ahí pues vas profundizando en cada una de las áreas para pues identificar todos estos riesgos y tener una foto clara de la compañía de la inversión, ¿no? Asimismo, es posible que tú te puedas apoyar en información extracontable que te facilita la compañía. Pero para esto es muy importante que esta información extracontable, lo primero es que esté cuadrada con la información que esta información cuadre con los estados financieros. Si no cuadra, no tiene mucho sentido que se haga este sentido, ¿no? Entonces, básicamente, la due diligence financiera se resume básicamente en tres áreas, ¿no? Que identifica y analiza la información para tres áreas, ¿no? Oye, la decisión de inversión, el asesoramiento en valoración y precio y la cobertura de riesgos, ¿no? ¿Por qué la decisión de inversión? Bueno, o sea, aquí es importante dar información sobre cuestiones relevantes, ¿vale? Y confirmación un poco de las expectativas del comprador que tiene con respecto a la empresa o al negocio en el que va a invertir, ¿no? Asesoramiento, valoración y precio. ¿Por qué? Bueno, la mayoría de las transacciones se cierra, se acuerda entre un múltiplo de número de veces EBITDA, ¿no? Que es un indicador financiero evidentemente muy significativo, ¿no? No es lo mismo el EBITDA contable que un EBITDA recurrente o normalizado, como posteriormente veremos. Entonces, es importante esta parte analizarla bien. Y luego, pues, posteriormente, analizar estos riesgos, contingencias y compromisos para obtener las coberturas suficientes, ¿no? En la actualidad nos estamos encontrando nosotros como que cada vez las estructuras financieras son muy complejas, ¿no? Entonces, el objetivo de las due diligence financieras no es hacer simple lo que ya de por sí es complejo, sino es dar esta información que sea entendible para un posible comprador, o por lo menos
que sea lo más entendible posible, ¿no? Entonces, no solamente se trata de que cumplan los principios contables, sino que también hay que identificar otra serie de riesgos que pueda tener incidencia en la transacción, ¿no? Entonces, bueno, la mayor parte del trabajo son temas que se basan en la auditoría, como comentaba inicialmente, como pues puede ser la viabilidad y recurrencia del negocio, la calidad del resultado del EBITDA normalizado que veremos a continuación, cuál es la variación y los niveles de working capital que tenga la compañía, cuáles son las necesidades de caja o los excesos de caja que se muestran en el del cash flow y, por otra parte, pues determinar un poco esta deuda financiera neta o estas partidas que sean asimilables a deudas que también veremos a continuación, ¿no? Ya entrando un poco más en detalle, como os comentaba antes, de la due diligence financiera, uno de los aspectos clave es el EBITDA, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la mayoría de las transacciones se cierra por un múltiplo de número de veces EBITDA. ¿Y por qué se analiza este EBITDA? Pues porque el EBITDA contable muchas veces, como veis en la diapositiva y en el de la derecha, el EBITDA de referencia o el EBITDA reportado no tiene nada que ver con el EBITDA normalizado recurrente muchas veces. Hay muchas veces que los ajustes son mínimos, pero hay otras veces que los ajustes sí que son significativos, ¿no? Entonces, ¿por qué analizamos el EBITDA? Primero, pues porque tiene un impacto en la decisión de inversión, ¿no? Aquí hay que identificar este EBITDA recurrente o normalizado y la estacionalidad de este EBITDA, ¿no? Porque tiene un impacto relevante en la valoración. Puede haber, ahí sin entrar mucho en detalle, pero puede haber ajustes contables que corrigen errores en la contabilidad, puede haber ajustes de normalización que analizan o incorporan efectos que no están correctamente incluidos en el EBITDA, puede haber ajustes de recurrencia o one-offs que son, oye, ajustes que han pasado una vez pero que no son recurrentes en el futuro y por tanto deben de ser ajustados para mostrar una foto correcta, ¿no? Y unos ajustes pro forma cuando se incorporan o eliminan negocios, sociedades, etcétera, ¿no? Y, por tanto, oye, todo esto tiene que quedar muy claro en el contrato, en el Share Purchase Agreement, que al final es un contrato que se realiza entre los abogados, para definir este EBITDA de referencia y que luego no haya malentendidos, ¿no? Un error muy común que puede ocurrir cuando no se hace una due diligence es un error en la determinación del EBITDA recurrente y normalizado, que esto, pues evidentemente, puede tener un posible impacto en negociación y precio. Por tanto, nosotros, este análisis del EBITDA es uno de los ejercicios a los que más tiempo dedicamos y que más en profundidad miramos para dar una foto clara de cuál es este EBITDA recurrente o normalizado de la compañía. Si pasamos a la siguiente diapositiva, ¿por qué analizamos también el activo fijo? Que no es que sea menos importante que el EBITDA, que también es muy importante, pues porque, como comentaba antes, tiene impacto en la decisión de inversión para ver un poco qué activos son necesarios para el desarrollo del negocio, qué activos operativos versus los no operativos, si hay algún tipo de sinergia, sobre todo porque igual los activos operativos son susceptibles de venta, pero los activos operativos no. Tiene un impacto en la valoración porque hay que tener en cuenta si hay algún CAPEX ya comprometido a futuro y, por tanto, con el que se tiene que tener en cuenta esa desinversión, o por el contrario, si hay un CAPEX que no se ha realizado y que se ha de realizar, para no entrar yo en esa compañía y de repente encontrarme con que tengo que hacer una inversión relevante porque no lo ha hecho el antiguo propietario, ¿no? Por tanto, y todos estos temas también se deben de reflejar en el Share Purchase Agreement, pues, para que el comprador se cubra o por lo menos que esté bien definido entre las partes, ¿no? Otro tema importante es el working capital, ¿no? ¿Por qué es importante el working capital? Bueno, pues porque al final también, haciendo referencia, tiene un impacto en la decisión de inversión. Hay que entender cuáles son los periodos medios de cobro y pago, fundamentalmente. Si los periodos medios de cobro y pago han sufrido variaciones significativas, puede influir decisivamente en la decisión de inversión del comprador. Tiene un impacto en la valoración relevante porque puede haber ajustes al EBITDA y deuda por normalización de circulante, pues porque al final he entrado en un momento en la compañía que no es el momento normal de working capital histórico que tiene. Por lo tanto, es muy importante analizar el working capital histórico. Y todos estos temas también se deben de reflejar en el Share Purchase Agreement para cubrirte y que quede claro entre las partes para que luego no haya malentendidos. Tanto el EBITDA como el activo fijo como el working capital, nosotros son temas que miramos muy en detalle porque al final sabemos del impacto en la valoración y el precio que puede tener para un posible comprador. Y por último, uno de los temas también relevantes es el tema de la deuda financiera neta, ¿no? Aquí, en primer lugar, lo que queríamos hacer es una diferenciación
de lo que es deuda financiera neta de lo que es deuda neta, ¿no? La deuda financiera neta es los compromisos de carácter financiero, deuda, menos todos los activos líquidos que yo tengo, ¿no? Es decir, la capacidad que yo tengo, el endeudamiento total que tengo, ¿no? Descontando los activos líquidos. De la deuda neta, que la deuda neta básicamente es la deuda financiera más todos aquellos pasivos y tal que sean asimilables a deuda, ¿vale? ¿Por qué nosotros analizamos con detalle la deuda financiera neta? Pues porque tiene impacto en la decisión de inversión, para entender el nivel de endeudamiento que tiene la compañía, cuál es la capacidad que tiene la compañía para incrementar su deuda actual, porque tiene un impacto en la valoración y el precio, pues porque aquí puede haber ajustes a la deuda, de partidas de normalización de deuda, etcétera, que se tienen que tener en cuenta a la hora de definir el precio entre las partes. Y, pues oye, pues todo eso, las coberturas, posibles menciones que se puedan hacer en el SPA, con el tema de cláusulas de cambio de control, de covenants, etcétera, ¿no? Aquí nos hemos centrado un poco en estas 4 áreas, ¿no? Considerando la más relevante el EBITDA. No obstante, las otras 3 de activo fijo, working capital y deuda financiera neta son de los temas que más relevantes se analizan en una deuda financiera, pero que puede haber otros temas como de entendimiento de negocio, riesgos de clientes y proveedores que deben ser tenidos en cuenta, etcétera, que complementan mucho el análisis que se realiza de estas 4 áreas, ¿no? Dicho esto, bueno, yo era un poco lo que quería un poco trasladar. Yo si alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión, pues estaría encantado de poder resolverla, o en caso contrario, pues seguimos con el resto de la presentación y le cedo la palabra a mis compañeros. Perfecto. Muchas gracias, Javi, por tu participación. En relación a este tema, es importante destacar, como bien comentas, como una conclusión general, 2 puntos especiales. El primero es el tema de la fecha de valoración. Como bien dices, al final de cuentas, al tratarse de un periodo cubierto, esta revisión es simplemente un informe analítico y exhaustivo sobre ciertos parámetros financieros, y la fecha de evaluación o los resultados pueden modificarse dependiendo del corte que le hagamos a la misma, ¿no? Igualmente, para efectos contables, tomamos en consideración esta fecha para efectos de determinar, en su caso, cuando hay una adquisición, dicha fecha como valor razonable de la misma, ¿no? Y por otro lado, es importante concretar que para propósitos de este tipo de trabajo, hay una historia que normalmente nosotros analizamos, dependerá del universo y de los procedimientos definidos con cada uno de nuestros clientes, un horizonte de 3 años o 5 años, dependerá de la complejidad y del tipo de trabajo, pero además de revisar la parte histórica, nosotros siempre tomamos en consideración los posibles eventos, como bien lo comentaste y destacabas, en el futuro, que será obviamente la continuidad de negocios y las posibles alianzas, reestructuras e inversiones que habrá que hacer en el futuro, y que eventualmente se capturan en un escenario para darle al inversor una foto completa de cómo está parado y los posibles escenarios que se pueden recrear, considerando ciertos factores posibles en el futuro. Agradezco tu participación. Vamos a continuar entonces con el otro tema. Si alguien tiene alguna duda, con gusto en el chat nos pueden escribir. El siguiente tema está relacionado con el tema de valoración de negocios e intangibles, y algún apartado relacionado con este tipo de asesoría. Nos acompañan especialistas en la materia que tienen evidentemente requisitos y acreditaciones para realizar este tipo de trabajos. Hugo García y José Antonio Parra son especialistas en temas de valoración y nos hablarán un poco de este tipo de trabajos, cuál es su enfoque y su importancia, ¿no? Algo que es recurrente y que nos pasa con diferentes prospectos o con diferentes clientes es, hay una duda sustancial en relación a conocer si la valoración de un negocio o la evaluación de negocios es similar o es lo mismo que valorar un intangible o valorizar un intangible, ¿no? Entonces, son preguntas que normalmente los inversores o los dueños de las entidades tienen. No necesariamente todos son contadores o financieros en este ámbito, y entonces en esta sesión abordaremos un poquito más de este tema para tratar de clarificarlo, ¿no? Y una duda constante que también nos enfrentamos o que nuestros prospectos o clientes normalmente nos hacen es si existe alguna técnica o valoración recomendada, particular o específica, que nosotros podamos distinguir o sugerir a efectos de poder realizar una valoración adecuada y razonable para la valoración de un negocio o la valoración de un activo intangible. Muchas gracias, Hugo. Toño, cedo la palabra para avanzar con el tema y el desarrollo,
y bueno, estamos al pendiente de cualquier pregunta que surja durante la sesión. Muchas gracias, Manuel. Buenos días a todos, tardes a quienes estén en otras latitudes. Bueno, vamos a platicarles un poquito de justamente el tema de la evaluación o valoración de negocios. Como decía Manuel, bueno, preguntas recurrentes que nos hacen nuestros clientes es si es lo mismo evaluar un negocio que un intangible y si existen técnicas especiales para evaluarlos, alguna recomendada. Y bueno, la respuesta es, las respuestas las exploraremos un poquito, les voy adelantando si hay técnicas específicas para evaluar que tienen fundamentos bastante sólidos. Y bueno, les vamos a platicar un poquito de lo que es la evaluación de negocios. La evaluación de negocios en relación con los activos intangibles, la relación que existe entre ambos y en el contexto de la normativa financiera, tanto la nacional como las internacionales, y en el contexto también de la asesoría en compraventa de negocios y en relación y en el contexto del due diligence que estamos platicando. El primer tema que vamos a revisar tiene que ver con la evaluación de negocios, tal cual directamente, y la pregunta de por qué evaluar una empresa o un activo intangible en este contexto, ¿no? Porque hay otros contextos también en los que se hacen este tipo de evaluaciones, pero en el contexto de fusiones, adquisiciones y due diligence, por un lado, bueno, pues es de entrada para tener un precio de referencia en la transacción, sea un comprador o un vendedor, y mucho en el sentido de lo que comentaba Javier hace unos minutos acerca de tal vez incluso un deal breaker, cuando las técnicas de evaluación nos arrojan un valor y la contraparte está pidiendo un valor demasiado alto o demasiado bajo, dependiendo de si es vendedor o comprador. Bueno, hasta qué punto nosotros nos podemos dar del valor al que llegamos. Y justamente para eso utilizamos técnicas de evaluación, como comentaba hace unos minutos, que ahorita exploraremos un poquito más. Y en relación con la normativa financiera, eh, en relación con específicamente para fusiones y adquisiciones y due diligence, lo que se llama una asignación de precio de adquisición o PPA, Purchase Price Assignation, que lo podemos ver en las normas tanto nacionales como las internacionales. La siguiente lámina, por favor. Gracias. Ahora vamos a platicar un poquito de si existen estas técnicas de evaluación específicas. Sí, efectivamente, existen técnicas, en particular dos, que son las recomendadas por la Sociedad Americana de Evaluadores, y en general son las técnicas que se utilizan en el medio y en Wall Street y en todo el gremio de asesoría de banca de inversión y due diligence. Y son la técnica de múltiplos de precio y la técnica de flujos descontados a valor presente. La técnica de múltiplos de precio, para quienes no estén tan familiarizados con estos temas, es el equivalente a, así como encontramos múltiplos de precio para analizar empresas, podemos platicar de la adquisición de un inmueble en el que un múltiplo de precio podríamos pensar que es los metros cuadrados, el precio por metros cuadrados, ¿no? Así como nosotros podemos utilizar esa referencia para analizar el valor de un inmueble, existen múltiplos de precios para las empresas relacionados en particular con lo que comentaba Javier hace unos minutos con el EBITDA. Hay otros múltiplos de precios asociados a las ventas, asociados al valor en libros de la empresa, etcétera, que nos permiten saber y comparar y obtener un estimador de en cuánto debe estar el precio de la empresa objeto de la transacción. Y los flujos descontados a valor presente es un enfoque, el enfoque de ingresos se conoce en el medio, nos permite conocer y estimar el valor de la empresa en relación con inversiones equivalentes. Se proyectan los flujos que se espera tener de la empresa y se descuentan a una tasa de descuento razonable para el tipo de perfil de la empresa, y eso nos permite compararlas con otras inversiones equivalentes para saber tener un estimador de su precio. Es importante mencionar, pero si nos regresamos tantito a una lámina nada más, que es importante mencionar que
los dos métodos se tienen que utilizar, los dos métodos nos permiten llegar a un valor razonable y también el hecho de que la evaluación de una compañía como negocio en marcha nos permite captar el valor que tienen sus activos intangibles, y a diferencia de lo que es valorar una empresa simplemente que no está en marcha, que básicamente es la evaluación de sus activos, de su activo fijo. Gracias, Manuel. Le cedo la palabra a Hugo para que él le siga comentando acerca de la evaluación de negocios y sobre las preguntas que planteamos inicialmente. Muchas gracias, Toño. Buenos días, buenas tardes. Bueno, respondiendo a la pregunta de cuándo es necesario evaluar un negocio o una empresa en operación, es decir, que está en marcha, hay distintas razones. Todos son casos reales en los cuales nos ha tocado trabajar en México, en otros países también. Puede ser por normativa financiera, que lo vamos a explorar con más detalle en unos minutos. También por caso de compra o venta de la empresa, es decir, el ámbito de fusiones, de adquisiciones. También hay que evaluar una compañía cuando un accionista va a salir. Pues hay que estimar el valor de salida de ese accionista, ¿no? También, en muchos casos, se requiere una inyección de capital fresco a la empresa, ¿no? Por ejemplo, la compañía sabe que requiere, por decir algo, fondeo de 10 millones de pesos y va a invitar a un accionista, a un inversionista externo. Bueno, precisamente hay que hacer una evaluación para determinar esos 10 millones de pesos, a qué porcentaje accionario equivale en la compañía, ¿no? Otros casos en la siguiente lámina, por ejemplo, en el caso de fusión de empresas, muy interesante, también cuando, por ejemplo, la empresa A y la empresa B se van a fusionar en un solo ente que va a subsistir, la compañía AB. Bueno, es de interés para los accionistas que aportaron la empresa A y los que aportaron la empresa B. Bueno, ¿cuánto les va a corresponder de este nuevo ente integrado, el ente fusionado de la compañía B? Ahí hay que hacer evaluaciones precisamente tanto de las empresas originales, A y B, como del ente fusionado AB para determinar cuánto le corresponde a cada accionista, ¿no? Original. También cada vez más común en México y en otros países, también se requiere evaluación de empresas en la siguiente situación, que es el pago de empleados de la compañía a los empleados mediante acciones de la empresa. En inglés se usa el acrónimo ESOP o ESOP. También se requiere evaluaciones. También para una opinión, una emisión de opinión de valor o fairness opinion como experto independiente, por ejemplo, cuando una empresa va a ser deslistada de bolsa, precisamente se pide a un especialista externo que opine cuál es un valor razonable a ofrecer a esos accionistas que están entre el público inversionista, un precio razonable para comprarles la acción, ¿no? También lo contrario, ¿no? Cuando una empresa va a hacer una colocación inicial en bolsa, una oferta pública inicial, un IPO, cuando sale por primera vez a bolsa, bueno, ahí también hay que evaluar la empresa, ¿no? Precisamente decir a qué precio se debe ofrecer al público inversionista la acción de las compañías, ¿no? Y también cuando hay un concesionamiento a particulares de servicios de infraestructura, ahí también en esencia se está haciendo una evaluación con base a los flujos que se espera que genere en el futuro la empresa, la concesión, la explotación de este servicio, ¿no? Es importante mencionar que estamos acreditados ante la Sociedad Americana de Evaluadores como evaluadores de empresas senior, evaluador de negocios senior, lo cual le da solidez, ¿no? a nuestro trabajo. Como decía Toño, estas son las técnicas de evaluación que literalmente se utilizan en Wall Street, en el medio evaluatorio financiero, pero obviamente adaptados a México, ¿no? A las características de las empresas mexicanas, del tamaño, geografía, riesgo, país, de México, de la latitud que sea, ¿no? Del país que corresponda. Bueno, aquí entramos al tema de evaluación de negocios de activos intangibles por motivo de normativas financieras, como habíamos anticipado unas láminas atrás. Básicamente, uno hace evaluaciones de empresas o de activos intangibles por dos grandes temas: adquisición de negocios o análisis de deterioro de activos de larga duración, ¿no? Ahorita vamos a explorar estos dos temas. Y aquí vale la pena también hacer hincapié en este punto, que hay cierta convergencia entre las técnicas para evaluar negocios y las técnicas para evaluar activos intangibles. Y de hecho esto contesta una pregunta, ¿no? que había planteado Manuel hace unos minutos, que era que si existe, que la evaluación de negocios es similar a la evaluación de los intangibles. Esa era la pregunta.
Pues la respuesta es que hay bastante, no son iguales, pero hay bastante convergencia entre las técnicas para evaluar activos intangibles y empresas, ¿no? Dependiendo de la situación, pero es utilizar el enfoque de ingresos o el de mercado, o un tercer enfoque que hay por ahí, que es el de activos, ¿no? ¿Y qué normas financieras, a qué normas financieras se apega? Pues, están relacionadas con estos temas que mencionábamos de adquisición de negocios y análisis de deterioro. Bueno, pueden ver para adquisición de negocios, las normas de información financiera mexicanas es la B7, la norma correspondiente internacional es la 3 y la de Estados Unidos es la ASC 805. Para deterioro, en el caso de México es 15, para el caso internacional es la IAS 36 y en Estados Unidos la ASC 360, que si bien estas normas no son iguales, por cierto, pero hay relativa convergencia en el mundo. Entre cada una tiene algunas diferencias muy específicas, pero en general la filosofía tiene bastante convergencia entre estas distintas normativas, ¿no? En estos temas. El tema de adquisición de negocios, Purchase Price Allocation, ¿qué dice exactamente la norma? Que cuando se da la adquisición de una compañía por parte de otra, la empresa adquirente debe reflejar en sus estados financieros el valor razonable de los activos y pasivos que fueron adquiridos, incluyendo los activos intangibles y el crédito mercantil. Es decir, aunque la empresa adquirida no haya reflejado en su estado de situación financiera, en su balance general, activos intangibles, la norma dice que la misma adquisición va a detonar el que se refleje en el estado de situación financiera del adquirente activos intangibles pertinentes a la empresa adquirida, incluyendo el crédito mercantil, ¿no? Que detona la adquisición. Y en cuanto a la normativa de deterioro del valor de los activos de larga duración, básicamente las normas dicen que hay que hacer un análisis de deterioro en esos tres casos. Grosso modo, si existen indicios de deterioro que pueden ser internos a la empresa o externos, internos, por ejemplo, que la empresa presente pérdidas operativas, indicios externos de deterioro pueden ser un ambiente económico o de mercado adverso a la empresa. También si la empresa presenta ya un crédito mercantil en su estado de situación financiera, hay que hacer un análisis de deterioro. Y también si la compañía presenta en su estado de situación financiera activos intangibles con una vida útil indefinida, ¿no? ¿Y qué es lo que se debe hacer en esos casos? Pues se debe estimar el valor de recuperación de un auge. La normativa define lo que es una unidad generadora de efectivo, un auge, y en esencia esa estimación de valor de recuperación es, en términos generales, una evaluación de un negocio, ¿no? Es lo que estamos haciendo cuando estimamos ese valor de recuperación. También las normas de información financiera dan ejemplos de qué tipo de activos intangibles existen. Los clasifican, como dice la columna del lado izquierdo, en activos intangibles de mercado, de cartera de clientes, intelectuales o artísticos. También puede haber algunos basados en contratos o derechos tecnológicos. Y como ejemplo de mercado, por ejemplo, marcas de cartera de clientes, pues, listas de clientes o con contratos con clientes. Intelectuales pueden ser programas de televisión. Algunos ejemplos de intangibles basados en contratos, por ejemplo, contratos de licencia, de explotación de una licencia, una marca. Tecnológicos, software, por ejemplo. Entonces, todos estos se pueden evaluar, por supuesto, hay técnicas muy especializadas, muy bien definidas para evaluar activos intangibles, ¿no? Y hablando de activos intangibles, vale la pena mencionar esto que menciona esto por lo que señala la NIF C8 o en el caso de la internacional, la NIC 38, porque es una pregunta, una inquietud que con frecuencia nos manifiestan ejecutivos o empresarios, nos dicen, oye, mi marca vale mucho y yo quisiera que se reflejara en los estados de situación financiera de la compañía. Y ahí les contestamos, oye, aquí hay que ir con mucho cuidado. Número uno, hay que entender si lo que tú quieres evaluar es la marca o es la empresa como negocio en marcha. No es lo mismo, ¿no? Hay cierta convergencia, pero no es lo mismo evaluar una marca que una empresa, ¿no? Y bueno, precisamente la evaluación de la marca pues nos dirá si vale mucho o no, o vale poco. Y número dos, también es muy, muy importante señalar que la normativa financiera, la C8 en México y la NIC 38 internacional, especifican de manera muy especial, de manera muy particular, cuándo se pueden reconocer activos intangibles generados internamente. Hay una restricción muy importante, o sea, no es
no es algo trivial, es un tema que está muy bien delimitado y son casos muy particulares en los que se puede reflejar el activo intangible generado internamente, casos muy específicos. Y también brindamos asesoría en la compra-venta de negocios o de compañías. Puede apreciarse en las siguientes láminas en 4 grandes pasos. Bueno, antes de ver los detalles, aquí puede ser adquisición o venta de una empresa total o mayoritaria o minoritaria, también en caso de fusiones de empresas, para obtener nuevos accionistas, para que, por ejemplo, inyecten capital fresco. En todo esto damos asesoría a los siguientes pasos que mencionábamos. Por ejemplo, en la venta de una compañía, damos asesoría en uno, algunos o todos estos pasos que hay dentro de los pequeños temas que hay en cada gran etapa, evaluar la empresa. Por ejemplo, aquí es importante mencionar que si estamos asesorando a la empresa que está en venta, aunque la empresa tenga ya sus proyecciones financieras hechas, su plan de negocios, digo, nosotros como evaluadores, si analizamos con ojo crítico esas proyecciones que tiene la compañía, a ver si hacen sentido, y ya que estamos cómodos con ellas, bueno, ya podemos proceder a tomarlas en cuenta para la evaluación, ¿no? Y el siguiente gran bloque de actividades es diseñar documentos de promoción a entregar a los inversionistas, ¿no? Y atendemos sus inquietudes que pudiera haber, inclusive recibir cartas de intención iniciales y analizarlas, ¿no? Esa es parte de nuestra asesoría, el letter of intent que mencionaba Manuel hace unos minutos. Y ya la siguiente etapa ya es la de mayor detalle, se trabaja en el due diligence, en el vendor due diligence, por ejemplo, dar respuestas más detalladas a los inversionistas y nuestra asesoría en el cuarto paso es analizar y negociar ya las propuestas de compra formales a nombre del cliente, negociar de la mano con asesores legales, fiscales, trabajar y dar una opinión sobre las estructuras de compra-venta. Oye, que si la estructura de compra va a ser con base a activos o con base a acciones, por ejemplo, y asesorar hasta que se dé el cierre de la transacción, ¿no? Como decíamos, en algunas o todas estas etapas. Y en la asesoría en adquisición de compañías también hemos dividido en 4 etapas de trabajo. Por ejemplo, la etapa primera de localización nos ocurre con frecuencia con empresas, por ejemplo, extranjeras que quieren entrar a México y nos dicen, oye, me gustaría entrar a México, pero no construir la empresa desde cero, sino prefiero que me ayudes a buscar una empresa que ya esté funcionando, ¿no? Y así entrar a México adquiriendo esa empresa. Entonces, como punto número 1, ofrecemos a un cliente así, oye, un estudio de mercado, donde le podemos decir, este es el tamaño del mercado, hay estos jugadores, y aquí ya podemos detectar algunos que cumplen con las características específicas que busca el cliente. Y como segundo paso, precisamente nos acercamos a nombre del cliente con esas empresas que presentan características de interés para, número 1, explorar el interés de los accionistas en una posible venta, y número 2, solicitar información de la empresa que nos permita precisamente analizar su viabilidad en cuanto a que cumplan con las características que busca nuestro cliente, la empresa adquirente, el inversionista, pero también precisamente esa información financiera la pedimos para ir al tercer paso, que es realizar la evaluación, ¿no?, de la compañía. Y aquí igualmente, aunque la empresa objeto del interés de nuestro cliente, el adquirente, tuviera proyecciones financieras, pues estas siempre las analizamos con ojo crítico a ver si nos hacen sentido, y ya con base a proyecciones financieras con las cuales estemos cómodos, que creamos razonables, ya trabajamos en la evaluación. Y ya el cuarto paso viene precisamente ejecutar el due diligence, del cual se platicó previamente, y negociar a nombre del cliente, también de la mano de asesores fiscales, legales, nuestros colegas, para negociar los términos de adquisición. Y ya con eso se procede a la formalización de la adquisición. Con esto, Perfecto. no sé, alguna pregunta. Muchas gracias por tu participación, Hugo. Es muy concreto y yo creo que muy puntual. En principio, estas son las dudas generales que tienen la mayoría de nuestros clientes. Como bien decíamos, hoy por hoy hay un número importante de transacciones que se están ejecutando en el mercado, particularmente de Latinoamérica, ¿no? A través de 2 esquemas, como bien decías inicialmente. Lo primero es la penetración en el mercado, en el mercado latinoamericano, ¿no? A través de la absorción, ya sea de un competidor incluso o de un participante pequeño en el mercado.
o bien a través de la absorción de un distribuidor, ¿no? Hay muchas ocasiones que hay alianzas comerciales y de pronto es más factible por temas de estratégicos y comerciales la absorción de las compañías y con esto se genera un proceso de fusiones y adquisiciones. Que en todo momento, pues de la mano con otros expertos, como ya bien decíamos al principio, al ser un trabajo multidisciplinario, requerimos de evaluadores, asesores legales, impuestos, etcétera, que posterior en otro webinar hablaremos y abordaremos un poco más del tema, pero que en principio en un enfoque general y global, pues hoy lo comentamos en esta sesión. Continuaremos entonces con el siguiente tema. Si tuvieran alguna duda, justo nos pueden ir escribiendo en el chat para aclararlo lo más pronto posible. Y bueno, cedemos la palabra a nuestros expertos en tema de IFRS. Es Roberto Gallardo e Irma Esquivel, socios y asociados de la Oficina Chile y la Oficina de Ecuador, quienes nos van a hablar en términos generales de algunas consecuencias contables que normalmente están alineadas y son efecto y producto de este tipo de transacciones y que en la mayoría de los casos nuestros clientes nos piden asesoría para realizar y revisar algunos temas relacionados, ¿no? Comentaremos algunos efectos importantes que desde nuestro punto de vista se han analizado y que tienen un grado de complejidad y evidentemente normativo que habrá que cumplir, ¿no? ¿Cuáles son las dudas frecuentes en relación a este tipo de efectos contables que nuestros clientes normalmente nos comparten o nos trasladan? La duda inicial es si existen reglas particulares para contabilizar los efectos derivados de la adquisición de negocio. Y la duda recurrente es, oye, todos los ajustes siempre son iguales y tienen las mismas características cuando estamos frente a una transacción de igual o de la misma naturaleza. En adelante abordaremos si tiene similitud o si hay algún efecto particular, a efectos de que nosotros podamos ir entendiendo cada uno de esos efectos, ¿no? Entonces, en la sección de due diligence hablaba bien Javi de que normalmente en este trabajo pues existen ajustes de diferente índole, ¿no? Básicamente temas contables, temas de normalización, y ahí eso es un punto importante, yo lo resaltaría entre paréntesis como lo fundamental para el tema de determinación, déjeme llamarlo, de un evita limpio, y entonces esos son importantes porque a partir de ahí pues se va decidiendo el proceso de negociación y de gestión del acuerdo en adelante, ¿no? Entonces, estos ajustes pueden ser por naturaleza contable, normalización, y ya decíamos, hay incluso algunas evaluaciones donde nosotros incluimos un benchmark, es decir, cómo estamos posicionados con la información que tenemos en campo, y por otro lado ofrecemos a nuestro asesorado una foto de cómo están otras entidades de igual o misma naturaleza para conocer si en múltiplos, si en nivel de EBITDA, si en nivel de revenue, etcétera, son razonables o pueden estar abajo o arriba, ¿no? De tal suerte que tengan mayores elementos para poder tomar una decisión y hacer la negociación pertinente, ¿no? Por tanto, todos estos ajustes se traducen en mostrar la calidad de las utilidades, que es uno de los drivers importantes para el proceso de negociación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, en nuestra experiencia, temas contables que son recurrentes o que tendrían en principio un grado de complejidad de análisis? El tema de políticas de capitalización o gastos de ciertos activos, ¿no? El tratamiento contable que se deriva, si se capitaliza o no, si se manda resultados o no. Por tanto, hay efectos que al afectar el EBITDA tienen que modularse y normalizarse, y en todo caso considerar si hace sentido con el negocio, ¿no? Derecho de uso y obligaciones por arrendamientos, ¿no? Como saben, existen cambios en normativa de arrendamiento, ya hoy se presenta en el balance general, y de pronto hay ciertas compañías, como bien decía, el input principal son estados financieros, de preferencia auditados porque dan mayor fiabilidad, y bueno, de pronto algunos estados financieros no recogen este tipo de ajustes y habrá que incorporarlos meramente para un tema de normalización, ¿no? En algunos casos incluso el tratamiento de pronto llega a ser desde un punto de vista activo intangible, lo cual difiere un poco de la norma, ¿no? Otro ajuste es el relacionado con reversión de ingresos y gastos, provisiones contables que no están reconocidas o están excedidas, etcétera. Y en relación al tema de normalización, pues es muy común en algunas empresas que nosotros atendemos, básicamente del sector PYME, en donde pues es común que los socios accionistas incorporen como parte del gasto de las entidades
su gasto personal o sus gastos personales, y de pronto habrá que ahí hacer una limpieza de estos gastos que no son necesarios para la operación del negocio o la continuidad. Algunos eventos inusuales o particulares que existieron, por ejemplo, en el periodo de pandemia hubo gastos extraordinarios que no necesariamente estaban asociados al negocio, sino que fueron extraordinarios. Habrá que identificar incluso si hubo un tema de gasto por nómina o algún gasto extraordinario que no está ligado particularmente al performance o a la ejecución, a la operación de la entidad, y entonces en este momento nosotros lo aislamos para poder dejar, como bien decía, el EBITDA limpio para propósitos de negociación. Y por último, pues las proyecciones, que va a recoger algunas proyecciones de contratos que estén supuestos sobre la mesa con una probabilidad de éxito, alguna reducción que ya se tenga planificado para hacer eficiente el costo de nómina, alguna duplicidad, etcétera, alguna cancelación incluso de contratos, ya sea comerciales o de algún tipo de arrendamiento de almacenes, oficinas, etcétera, y en su caso expiración de algunos contratos comerciales importantes en los próximos años, ¿no? Toda esta información es obviamente pro forma y proyectada, pero también forma parte de un proceso de análisis que habrá que considerar en su todo para tener una mejor calidad en la información que estamos ofertando o presentando a nuestros clientes para la negociación, ¿no? Entonces, vamos a avanzar con la primera instancia, con los temas técnicos que normalmente se abordan cuando se adquiere una compañía. Cedo la palabra a nuestro socio de Ecuador, Roberto Gallardo, que nos hablará un poco de cuáles son los efectos de este tipo de transacciones y cuál es la norma relacionada. Muchas gracias, Roberto. Buenos días con todos. Un gusto poder compartir nuevamente en este panel. De todo lo que hemos visto cuando hay este tipo de transacciones donde actúa un comprador y un vendedor, siempre surge una pregunta principal. ¿Qué estoy comprando? ¿Todo el negocio o una parte del negocio? Entonces, normalmente la norma que nos trae la combinación de negocios prácticamente nos habla de cuando yo compro un negocio total, que viene siendo una combinación de negocios, que es más, que es la fusión o unión de dos compañías donde alguien comienza a tener el control. Entonces, el resultado de una compra o de un proceso de adquisición normalmente resulta en la obtención del control, que es la compra de los activos y las operaciones total de la compañía. Esto quiere decir que el adquiriente toma una adquirida y resulta en una entidad controlante nueva que resulta la que comienza a tener el control de todas las operaciones. Aquí es bien importante identificar si la transacción es total, o si estoy adquiriendo la totalidad del negocio, o es una transacción parcial, que también en un due diligence o un proceso de finanzas corporativas puede darse de que yo esté comprando activos. Entonces, en esa parte y en esa transacción prácticamente no entra esta norma de la NIF 3. Entonces, ¿cuáles son las excepciones? Si podemos decir, una adquisición del negocio prácticamente es reconocer en los estados financieros los activos identificables que estoy adquiriendo, los pasivos que estoy asumiendo y cualquier participación no controlada en la entidad adquirida. Eso quiere decir que de lo que yo estoy tomando, los activos y pasivos, más la evaluación de los intangibles, voy a tener que reconocer una plusvalía o el goodwill que normalmente lo llamamos. Este goodwill va a resultar de todo el proceso que se viene haciendo, del proceso de due diligence más el proceso de valoración. Y por último, esta norma sí nos trae algo bien importante, que es cuándo o qué tengo que revelar en mis estados financieros cuando hay una compra de negocios, ¿no? Entonces, prácticamente eso es lo que trata la norma. Las excepciones a la norma puede ser, estoy formando un acuerdo, un joint venture, que tiene una norma muy específica y diferente que no aplicaría para combinación de negocios. Le estoy adquiriendo lo que decía una parte de los activos o una porción de cierto negocio. Entonces, en este caso no aplicaría esta norma y habría que revisar qué normas nos compiten, si son la NIF 7
más otras NIFs que estarían involucradas en el tema. Si yo digo, fusiono mi compañía yo A con la compañía B, no, eso no es una combinación de negocios, más bien yo diría que estoy haciendo una optimización del negocio a lo mejor. En una medición de una combinación de negocios, yo tengo que definir cómo voy a contabilizar los activos, pasivos, contingentes adquiridos y cómo va a ser el resultado final entre el precio que estoy pagando o comprando con lo que tengo en los libros. Entonces, yo que tengo que hacer 3 cosas bien puntuales. Una, tengo que identificar cuáles son mis activos identificables. Tiene que ver activos identificables. O sea, quiere decir que me van a generar valor a futuro. Y eso es como se tienen que valorar. Tendrá que valorarse a valor razonable. De ahí, por ejemplo, el caso de propiedades. Tendré que ver si las propiedades están en libros a los valores razonables para hacer los ajustes respectivos, ¿no? En los pasivos que estoy tomando prácticamente son algunos que están en libros, pero habría que ver en los libros si esos pasivos son reales, son salidas reales de efectivo, y qué pasivos yo tengo que adicionarles al tema para poder establecer el patrimonio neto, el valor neto, para lo cual también hay que añadir los activos, la valoración de los activos intangibles. Como mencionaba anteriormente, el accionista dice, yo quiero contabilizar mis activos, mi valor de la empresa, y eso contablemente no se puede hacer, pero financieramente para una transacción sí, porque ahí yo tendré que definir cuánto vale mi marca, los productos que tengo, qué durabilidad tienen mis productos y todo eso. Eso se tiene que hacer mediante una valoración técnica que los expertos conocen las técnicas para valorar esto en sí. El costo de adquisición, un ratito nomás antes, el costo de adquisición prácticamente que viene a ser al valor neto de los activos, que quiere decir lo que definí antes, activos intangibles menos pasivos y más la valoración de los intangibles, que vendría a ser el valor de ajuste ya razonable, menos la porción que tengo en libros y el costo de adquisición que me da el derecho de llave o goodwill que normalmente lo conocemos contablemente. Son las cosas que hay que tenerlas en consideración para efectos de eso. Y para lo cual hay que tener en consideración algunas cosas adicionales que lo vamos a ver, como valor razonable y todo ese tipo de ajustes adicionales más que habría que hacer en estados financieros. Perfecto, muchas gracias, Robert. En principio, como bien decían, algo que es importante destacar en este punto es, aquí se liga la fecha de evaluación, ¿no? Es importante definir la norma, lo que dice, en principio hay que definir una fecha cierta de cuando se realizó la adquisición y a partir de ese momento se consideran ciertos periodos que se tomarán en cuenta para medir y contabilizar ajustes fiscales, ¿no? En ese mismo orden de ideas, una norma asociada a este tipo de valoraciones es la NIF 13. Para los que no estén al tanto o que no estén en conocimiento de esta norma, hace un par de años se modificó. Anteriormente existía un término denominado fair value o valor razonable, que estaba difuso en diferentes normas. ¿Qué se hizo con este proceso de cambio? Básicamente se extrajo todo de las normas particulares y ya se colocó en una norma particular que es la NIF 13, ¿no? Valor razonable. ¿Qué indica básicamente esta norma? Que con este tipo de transacciones de las que estamos hablando hoy, cuando es una adquisición de negocio, pues habrá que definir evidentemente el valor razonable de esos activos adquiridos, ¿no? De esos activos adquiridos netos. Y para esto, pues hay ciertas técnicas y ciertos parámetros que en principio habrá que considerar, ¿no? Hay una jerarquía particular que describe la norma, básicamente en 3 niveles, dependiendo de la complejidad, pues es el nivel de inversión que nuestros especialistas tienen que hacer para determinar cada uno de los valores. En primera instancia, el nivel 1 es pues un valor parecido a lo que hacemos en precios de transferencia, es decir, hay un mercado activo, hay un valor observable y entonces no es complejo la determinación del valor razonable de los activos, ¿no? En una segunda instancia ya entran algunos factores que pueden ser, oye, no existe algo igual, pero existe algo similar que podemos encontrar en un mercado y que pudiera ser
homólogo a la situación que estamos analizando, ¿no? Entonces, nuestros técnicos en valoración intervienen, se hace un proceso de revisión y nos encasillamos en el número 2, ¿no? El número 3 ya básicamente es, por esencia, la técnica más compleja de realizar es cuando es subgéneris, cuando es particular o especializado y cuando no existe algún otro tipo de activo parecido en el mercado o en un mercado observable ni algún elemento que nos orilla a pensar que existe una situación homogénea y por tanto ya se hace la tercera capa de la valoración que es el nivel 3, ¿no? Que básicamente es una valoración específica y particular considerando diferentes factores para el proceso de valoración. ¿Cuál es la idea fundamental de esta norma? En principio es revelar y describir en primera instancia, lo acotamos a las revelaciones que se describen en el párrafo 91 de esta norma, donde la idea fundamental es describir cuáles son los niveles o cuál es la jerarquía y los juicios y estimados que utiliza la administración para determinar este valor razonable, cuál es el procedimiento y técnica que se utilizó para determinar dicho valor razonable y demás elementos informativos, estadísticos y de comprensión para efectos de que el inversor o el lector de los estados financieros pueda llegar a una conclusión parecida o similar respecto a la presentación de los estados financieros. Vamos a pasar entonces, una vez entendido que hay que tener todo valor razonable, vamos a ver en principio, en una explicación general, cuál es el proceso de alocación de este precio y cómo normalmente en nuestra experiencia se van reconociendo los efectos contables y cómo se producen. Cedo la palabra a nuestra asociada de la oficina Chile, Irma, que nos va a comentar un poco más al respecto. Hola, muy buenas tardes, muy buenos días a todos los participantes de este webinar. A continuación vamos a ver lo que pasa en lo concreto en los estados financieros, lo que hemos visto principalmente en nuestros clientes, en los procesos de due diligence. Aquí es muy importante la fecha de adquisición. Esto va a detonar ciertos periodos de remisión y en lo concreto, como bien dije, nosotros tomamos el balance, ¿cierto?, contable de la sociedad adquirida y empezamos a hacer una alocación del precio pagado. Entonces, durante esta alocación del precio pagado pueden modificarse, ¿cierto?, extracontablemente el valor de los activos que viene en la empresa adquirida y adicionalmente también pueden adicionarse activos identificables y pasivos contingentes. Y de esto nace un nuevo balance extracontable, ¿cierto?, alocado, en el cual nosotros, lo importante acá es tomar el valor de los activos netos para posteriormente definir cuál es el fondo de comercio, plusvalía o goodwill final, ¿cierto?, residual. La próxima slide, por favor. Acá tenemos un ejemplo, ¿cierto?, de lo antes mencionado. Tenemos que la compañía A adquiere el 100% de la compañía B en 2.500 unidades monetarias. Aquí esta empresa, por cierto, obtuvo el control de la compañía. La compañía B es una lechería que explota la marca Lactosur, en este ejemplo. La compañía B, la compra de la compañía B se realiza para ingresar al mercado de lácteos locales a través de la marca Lactosur, ¿cierto? Entonces esta empresa lo que hizo fue comprar la empresa B para poder explorar ese negocio. Entonces, en el proceso de alocación tenemos, en un principio, los valores contables antes del PPA, activos corrientes por 200, propiedad, planta y equipos por 3.500, tenemos pasivos corrientes por 150, pasivos no corrientes por 1.500 y un patrimonio de 1.650. Entonces, en este proceso de ajuste de valor, los bienes se vieron modificados porque se aplicaron ciertas técnicas de valorización y los activos corrientes, que por ejemplo podrían ser inventarios, bajaron en su cuantía en 50, quedando en 150, y la propiedad, planta y equipo también a través de un proceso de evaluación que podría ser la tasación, quedaron en 2.800. Posteriormente, producto de esa alocación, el valor neto de los activos finalmente quedó en 1.300. Ese es el valor que nos interesa, los 1.300. Entonces, posteriormente pasamos al siguiente análisis, que es comparar el valor razonable del patrimonio, que son 1.300, con el valor pagado, que fueron los 2.500. Y eso nos resulta en un mayor valor pagado de 1.200. Pero, como bien dice el enunciado acá, tenemos una marca que se explota y también fue en este proceso valorizada a través de
flujos descontados y se estimó que el valor de la marca Lactosur es de 1000. Por tanto, finalmente nos da un crédito mercantil de 200 unidades monetarias. La próxima slide, por favor. Al principio les comenté que es muy importante determinar cuál es la fecha de adquisición, porque existe un periodo de remediación que permite la norma, que es de 1 año plazo, en la cual, dado que tal vez en ese momento no contábamos con toda la información suficiente, se puede hacer una remediación 1 año posterior, y estos ajustes son retroactivos. O sea, podemos hacer un cambio en los estados financieros comparativos. Pero ¿qué cosas se pueden ajustar? Es la pregunta. Se pueden ajustar los activos identificados en el proceso, identificables del proceso de Purchase Price Allocation, también los pasivos asumidos y cualquier participación no controladora, si es que no adquirí el 100%, pero sí tenía control. También la contraprestación transferida también puede ser remedida, y también en ese caso de las adquisiciones por etapas, también este monto puede ser remedido, porque puede ser que en un principio tenía un 30%, después adquirí un 40% adicional y ahí adquirí el 70% y tengo control. Y también, por cierto, el fondo de comercio, plusvalía o goodwill resultante, también puede ser remedido. La próxima slide, por favor. Ya, un poquito yendo más atrás, aquí es muy importante la palabra intangible identificado, que está bajo el marco de la NIC 36. Como bien mencionaron nuestros ponentes anteriores, los principales intangibles identificados que hemos visto en estos procesos de due diligence son las marcas, las listas de clientes, dominios de Internet, patentes, software, derechos mineros y licencias, entre otros. Pero estos intangibles tienen que tener estas 3 características. El primero es que deben ser posible ser medidos confiablemente a través de alguna de las técnicas de valorización antes mencionadas. También debe generar flujos futuros a la compañía y finalmente debe ser identificable. Es decir, que tenga un corte contractual, que esté por contrato y separabilidad, que significa que este puede ser transferido o vendido a otra compañía. La próxima slide, por favor. Finalmente, tanto el goodwill, fondo de comercio o plusvalía debe ser recuperable. ¿Ya? Si no es recuperable, va a caer bajo el test de deterioro, se le va a tener que aplicar un deterioro bajo el marco de la NIC 36, y esto debe ser, como ya se mencionó anteriormente, debe ser medido anualmente o cuando exista algún indicador de deterioro respecto al mismo. Como les mencioné, también hay pasivos contingentes que surgen de este proceso de PPA, y Roberto Gallardo va a pasar a explicarlo. Muchas gracias. En un proceso de compra de una compañía o bajo el método de combinación de negocios, prácticamente hay ciertos ajustes que tienen que ser reconocidos en los estados financieros. Y más están relacionados con los pasivos que tienen que ser ajustados o que tienen que adicionalmente ser incorporados en el proceso de adquisición. Entonces, tiene que haber, a la fecha que estoy comprando, tengo que definir bien si existen ajustes a los activos o tengo que reconocer algún ajuste adicional. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay una expectativa válida de aquellos ajustes que tengo que incorporar. Por ejemplo, el caso de una reestructuración. Yo tengo que hacer una reestructuración que está definida y tiene que ser provisionadas algunos temas laborales, de activos fijos, y prácticamente para yo poderlos reconocer estos eventos, debe haber un plan formal bien definido para poderlos contabilizar. Porque si son ideas utópicas que no tienen ninguna validez, o sea, no habría que reconocerse. Ahora, después, posterior a la transacción, si resulta que es posterior a la toma de decisiones de la compra, habría que analizar esos eventos bien para efectos de poder
incorporarlos, ¿no? Entonces, el costo más importante, donde hay mayores ajustes, es en el tema de la nómina, de la parte salarial. Prácticamente es donde hay, en nuestra experiencia, ha sido los mayores ajustes que se tienen que reconocer. Entonces, normalmente los costos que están relacionados son con reestructuraciones, despidos de empleados, cierre de instalaciones, eliminación de líneas de productos, recesión de contratos, puede ser contratos de arrendamiento, contratos que yo tengo de marcas que estoy utilizando. Todo eso habría que analizarlo para ver si hay ajustes adicionales que debo reconocer, porque normalmente si yo voy a rescindir un contrato de arrendamiento, a lo mejor hay garantías o hay penalizaciones que deberían reconocerse en los estados financieros. Normalmente el precio contingente es el precio establecido entre las partes en un evento. Y esto normalmente en una negociación prácticamente se llama un escrow account. Entonces prácticamente en la transacción se deja evidenciado que hay un posible fondo donde se va a aplicar todos los pasivos que no estaban reconocidos en el proceso de due diligence o en el proceso de evaluación de la compra, y entonces prácticamente esos valores a lo mejor pueden ser imputados a este fondo que está registrado. Prácticamente es lo que normalmente en las transacciones de compra, de fusiones, existe este tratamiento. O sea, normalmente a veces no están incluidos una realocación del activos, puede ser entrenamiento de personal, mercadeo, nuevos sistemas, o a lo mejor también hay parte de un ajuste de deterioro de activos porque en la evaluación no se identificó algunas deficiencias que tenía parte de la planta en la producción y habría que hacer adecuaciones que no fueron identificadas en el proceso de compra, ¿no? Eso más o menos son los contingentes que normalmente incurrimos o se incurre al momento de la compra de una compañía o como parte del comprador. De parte del vendedor tiene que asumir y ver hasta dónde va a reconocer los eventos posteriores que se den de una contingencia no identificada en el momento del proceso de la valoración de la compañía. Perfecto. Muchas gracias por tu exposición, Roberto. En general, para este tipo de efectos y normalmente en las transacciones de due diligence, es muy común encontrar algún tipo de contingencia o algún tipo de provisión que no está contabilizada, ¿no? En nuestra experiencia, en la mayoría de los casos preferimos evidentemente capturar esa estimación o esa provisión a efectos de poder hacer una negociación objetiva. Sin embargo, también en algunos casos dependerá del avance y de la facilidad de negociación, donde se crean, como bien comentabas, algunas escrow accounts que básicamente pues aseguran el cumplimiento y la continuidad del negocio por un tiempo, ¿no? Eso dependiendo de las condiciones comerciales, y normalmente esto se incluye en un proceso ya como bien decíamos, en un proceso legal ya de formalización, ya sea a través del SPA que comentaba Javier al principio, o bien de un APA, ¿no? Que el APA es el símil, pero cuando hacemos la adquisición únicamente de una porción de activos, no del negocio completo. Por nuestra parte, sería todo de parte de todo el equipo de Russell Bedford en todas nuestras oficinas y en todas nuestras latitudes. Si hubiera alguna pregunta en relación a la exposición o algún tema particular que quisieran que pudiéramos resolverlo o aclararlo, estamos encantados. En principio hemos respondido la mayoría de las preguntas que nos han compartido a través del chat. Daremos un par de minutitos para poder responder, y si no, de nuestra parte sería todo. Gracias por su participación. En los próximos meses abordaremos el due diligence desde un punto de vista ya de cada una de sus etapas, tanto tributario o de impuestos, legal, desde diferentes aristas, y la parte laboral
sus consecuencias también. Parece que no hay comentarios adicionales dentro del chat. Sí. Sin más preámbulo, entonces nos despedimos. Gracias a todos por participar y unirse. Agradecemos a todos nuestros panelistas y a todos nuestros socios de cada una de las redes. Un gusto saludarles y nos vemos próximamente.